Ok, en esta lección y en las siguientes lecciones que vienen, vamos a enfocarnos principalmente en asignarles estilos a los elementos dentro de nuestras páginas. Pero creo que es importante mencionar que no voy a detenerme en cada uno de los detalles de los estilos de CSS, porque voy a asumir que, por ejemplo, si digo un float left o float right o flotar a la izquierda, flotar a la derecha, voy a asumir que ya sabes más o menos de qué se trata eso. Porque en este caso lo que me importa es que aprendamos a usar la herramienta de Webflow. No es mi objetivo en este caso que aprendamos cómo funciona CSS. Si todavía no estás muy familiarizado con CSS, te recomendaría que dejaras en pausa por un momento este curso y vayas por lo menos a ver el primer módulo del curso de HTML y CSS desde cero para que entiendas qué es lo que significan agregar estilos desde CSS a los elementos, para que sepas qué es lo que significa el margen, qué es lo que significa el padding, qué es lo que significa flotar a la izquierda, flotar a la derecha, qué es lo que significa una posición absoluta, una posición fija, porque en este caso no voy a detenerme en cada detalle, sino que voy a explicar cómo aplicar estas cosas desde Webflow. Bien, habiendo hecho esa pequeña aclaración, vamos a comenzar a aplicar estilos a nuestros elementos. Vamos a retomar exactamente donde dejamos la lección anterior, porque ya tenemos creado este resumen de un artículo que está dentro de un container, que está dentro del body, y le asignamos sus respectivas clases a cada elemento. Y como puedes ver, ahora el listado de los elementos dentro del navegador se ve en base a la clase que le asignamos, así que eso nos resulta bastante útil para identificar los elementos. Ya no solamente vemos una imagen, ¿cierto? El icono nos dice qué tipo de elemento es, pero el texto nos indica la clase que le hemos asignado. Entonces, vamos a partir trabajando en esta lección con los elementos del modelo de caja. Vamos a trabajar con los elementos que definen el ancho, el alto, el margen, el relleno de un elemento. Entonces, vamos a partir con el elemento container. Vamos a partir con el elemento container. Lo seleccionamos desde ahí o lo seleccionamos desde acá. Hay diferentes formas de seleccionarlo, como ya vimos. Lo importante es que tengamos seleccionado el elemento container. Entonces, ahora que ya tenemos seleccionado el elemento container y que desde el selector vemos que estamos modificando los elementos con la clase container, vamos a poder trabajar partiendo con los ajustes de display, los ajustes de cómo se muestra esto. Podemos hacer que esto tenga un display block, que tenga un display inline block, un display inline, un display flex, un display grid o que simplemente tenga un display none, lo cual básicamente nos hace ocultar este elemento. En este caso, como sabemos que display inline no aplica porque eso haría que esto se deformara, no aplica tampoco inline block porque finalmente queremos que esto ocupe todo el ancho, no que haya un elemento al lado del otro, que se muestre como bloque, que es la forma en que se muestran por defecto los divs, está perfecto. Luego tenemos estas opciones que es una abstracción de cómo funciona el padding y el margen. El margen, como ya sabemos, es la distancia que podemos asignar entre este elemento y los otros que están fuera, y el padding es el relleno interior, es decir, el espacio que le damos desde este elemento hacia adentro, para que los elementos no toquen el borde de su elemento contenedor. En este caso, queremos que este elemento esté centrado. Como este es el contenedor, vamos a hacer que aquí se enmarque todo el contenido, así que queremos que esté centrado. ¿Cómo podemos hacer que un elemento se centre? Cambiamos su margen para que sea automático, a la izquierda y a la derecha, y con eso hacemos que esté centrado. O incluso, vamos a hacer un comando Z, podemos hacer que esto sea mucho más fácil, incluso si hacemos clic en este botoncito que tenemos acá, que hace que el elemento se centre automáticamente. Le pone automático a los dos lados. Pero de momento no hay ningún cambio notorio porque el elemento sigue usando el ancho completo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se centre? Podríamos eventualmente darle un ancho y un alto fijo, ¿cierto? Podríamos hacer que este elemento tenga unos 700 píxeles de ancho por unos 700 píxeles de alto, lo cual nos daría un formato exacto y ahí podemos notar claramente que esto está centrado, pero no es la idea, ¿cierto? Porque estamos en 2018, ¿quién le pone anchos específicos a los elementos? Entonces lo que podemos hacer es
tomar este ancho y decirle, oye, el ancho de este elemento es, por decirlo de alguna forma, por poner algo tranquilo, 1200. Va, me estoy confundiendo de nuevo. Vamos a decir que el ancho de este elemento es de 90% del elemento contenedor, que en este caso el elemento contenedor es el body. Ahora, podríamos ser incluso más específicos y en lugar de decir el 90%, podríamos decir que es el 90% del viewport width, que sea el 90% del ancho del dispositivo o de la ventana, lo cual es un poco más específico incluso que el ancho porcentual, así que eso está súper bien. Y vamos a ver que ya lo tenemos centrado con un 90% del ancho, pero esto se va a ampliar tanto como sea el ancho de la pantalla, entonces va a ser siempre el 90% aunque tengamos una pantalla enorme. Así que vamos a decirle que tenga un ancho máximo, por ejemplo que tenga un ancho máximo de 1000 píxeles. Entonces de esa forma va siempre a medir el 90% de la pantalla, siempre y cuando ese 90% no sea mayor a 1000 píxeles, porque si ese es el caso se va a ajustar a 1000 píxeles. Así que ahí ya vemos que el contenedor está funcionando. Podríamos asignarle un margen superior e inferior, y eso podríamos hacerlo arrastrando aquí y arrastrando acá abajo, pero tenemos el problema de que nos quedaron súper diferentes. ¿Cómo podemos hacer que tengamos el mismo margen arriba y abajo? Simplemente apretamos Alt mientras vamos haciendo esto y fíjate que los dos van moviéndose al mismo tiempo, 30 píxeles por ejemplo. Ahora, de nuevo, estamos en 2018, ¿quién mide en píxeles? Bueno, hay cosas que se miden en píxeles, pero ¿no sería mejor que usáramos una medida estándar, como por ejemplo 3 rem arriba y 3 rem abajo? A mí me parece que es más acertado de esta forma. Ahora, si estamos hablando del alto, podemos usar la misma lógica que teníamos acá. Podríamos usar viewport height, podríamos usar un alto específico, pero en este caso vamos a dejar que el alto sea automático en base al contenido que tenga este elemento. Entonces, vamos a ir a continuación. Podríamos hacer que este elemento flote a la izquierda, porque todavía estamos trabajando con container. Podríamos hacer que flote a la izquierda, que flote a la derecha, o que simplemente no flote. Que tenga un clear left, un clear right o un clear both, que es súper útil si es que tienes elementos flotantes dentro de este elemento. Así que, o si es que antes de este elemento habían elementos flotantes y de esta forma haces que no floten uno al lado del otro. En este caso no es necesario porque estamos con el container. Podríamos modificar incluso que tenga un overflow hidden o un overflow scroll o automático. En este caso vamos a dejarlo visible. Y podríamos hacer que esto tenga diferentes tipos de posición, como posición automática, relativa, absoluta o fija. En este caso vamos a usar que tenga una posición automática, lo que es igual que una posición estática. Bien, entonces vamos a comenzar a trabajar ahora con el article resume. ¿Qué podemos hacer con este article resume? Podríamos en este caso asignarle un cierto padding. Entonces vamos a ir aquí arriba, vamos a ponerle unos 3 rem de padding interior. Y fíjate que si yo le asigno solo a una esquina o a uno de los lados y aprieto Alt al momento de desplazarme, esto se aplica a los dos lados. Pero si hago esto mismo apretando Shift, aplico a los 4 lados al mismo tiempo. Ahora tengo un padding de 3 rem a todo alrededor de este objeto, lo cual hace que se vea bastante bien. Sin embargo, creo que sería más interesante si hacemos que la imagen llegue al tope, no así el texto, que el texto tenga el padding. Así que vamos a eliminar esto. ¿Y cómo eliminamos este margen? Simplemente hacemos clic encima y le hacemos remove this style, remove this style, remove this style, remove this style. Entonces lo dejamos como estaba antes. Entonces, para poder hacer eso, vamos a tener que hacer algo especial. Vamos a tener que asignar un padding específicamente al título, a la fecha, al texto y al botón, o podemos tener un div acá que contenga todos estos elementos. Me parece que esa es la forma más fácil. Así que vamos a agregar un div nuevo, lo vamos a poner acá, vamos a hacer que dentro de este div esté el h2, que esté el texto de la fecha, que esté el párrafo y que esté el botón. Y a este div vamos a asignarle una clase, vamos a ponerle article
article resume guión bajo entry. Ok. Entonces, ahora que tenemos este div con la clase entry, a este div vamos a darle un padding. Vamos a darle 2 rem y luego vamos a aplicarlo igualmente a los 4 lados. Con 3 rem se ve bastante bien. Entonces, por ahora, esto ya se está viendo más o menos interesante. Pero me gustaría hacer una diferencia entre el body, entre la página en sí y este resumen de artículo que estamos viendo. Así que vamos a saltarnos un poquito más hacia adelante. Vamos a seleccionar el body y vamos a asignarle un fondo de color. Entonces vamos a ir acá y le asignamos un color gris más o menos claro. Sin embargo, aquí cometimos un error súper importante y nos damos cuenta de inmediato. ¿Por qué nos damos cuenta de inmediato? Porque si seleccionamos el body, vamos a ver que este body tiene una clase, que es la clase body. Y eso no puede ser, porque si es así, esto que hicimos solo va a aplicar a este body. Porque mira, estamos viendo la página home, se ve de este color gris. Pero si vamos a la página de nosotros, va a volver a tener el fondo blanco. Entonces, ¿cómo hacemos que los estilos que le apliquemos a body apliquen a todo el proyecto? Nos saltamos esto, no le ponemos ninguna clase, sino que seleccionamos a la etiqueta body all pages. Entonces ahí le asignamos un color de fondo, que está aquí abajo en background. Entonces seleccionamos un color gris como este. Y ya que le vamos a poner un color gris, vamos a aprovechar de guardarnos este color para que podamos utilizarlo posteriormente. ¿Cómo lo guardamos? Desde acá hacemos clic en más, le damos un color, en este caso vamos a quedarnos con white smoke y vamos a dejar marcada la opción de global. ¿Por qué? Porque si está como un color global, en el futuro yo puedo modificar este color y eso va a modificar a todos los elementos que tengan este color dentro de todas las páginas. Así que eso es súper importante. Lo guardamos y le asignamos el color white smoke. Y ahora sí, ahora que lo aplicamos a body de todas las páginas, puedo ir a la página de servicios, por ejemplo, y vamos a ver que tiene el mismo color de fondo. Ok, volvamos a lo que nos compete ahora. Vamos a seleccionar nuestro elemento article resume y ahí vamos a ir aquí abajo nuevamente y a background vamos a asignarle un color blanco. Y ya que le asignamos el color blanco, vamos a modificar esto, vamos a modificar este color blanco y vamos a hacer que sea global también, por si en el futuro queremos cambiarlo. Entonces ya tenemos nuestro resumen de artículo con cierto estilo. Bien. Entonces vamos a seleccionar ahora el H2. Si seleccionamos este H2, vamos a poder hacer varias cosas. Vamos a poder cambiar, por ejemplo, que por defecto viene con un margen de 20 píxeles arriba. Vamos a hacer que tenga 0 píxeles arriba. Y vamos a hacer que tenga 0 píxeles abajo de margen. Y ahí esto ya se ve un poquito más ordenado. Vamos a hacer que la fecha tenga un poquito de margen hacia abajo. Vamos a hacer que tenga unos 2 rem, por ejemplo. Bien, y ahí se ve un poquito más ordenado. Y vamos a hacer que el párrafo también tenga un margen hacia abajo de unos 2 rem. Para que esté distanciado de este botón. Y fíjate que esto ya va tomando forma. Entonces, ¿qué pasa si queremos cambiar el tamaño de este texto? O si queremos cambiar la forma en que los encabezados de segundo nivel se muestran. Podemos seleccionar este elemento. Y en lugar de aplicarlo directamente cuando tenemos seleccionado el selector Article Resume Title, vamos a seleccionar todos los H2 y desde ahí vamos a hacer ciertos cambios, como por ejemplo que los H2 no tengan margen arriba, y eso no solamente va a aplicar a este H2 con esta clase, sino que va a aplicar a todos los H2 de la misma forma en que lo hicimos con el body. Pero por ahora nos quedamos tranquilos de que ya nuestros estilos se están aplicando correctamente y nuestro resumen de artículo ya va tomando forma. Así que vamos a dar un preview y vamos a ver que se está viendo bastante bien. Ahora, tenemos un detalle muy importante, y es que al hacer scroll hacia abajo no refleja que haya un margen, ¿cierto? Entonces vamos a revisar por qué puede ocurrir esto. Vamos a ir a Container y vamos a ver que tenemos un margen que aplica hacia abajo también, pero no está funcionando. Esto podría eventualmente estar ocurriendo porque no tenemos ningún otro elemento del cual separarse, ¿cierto? Así que, además, si estamos trabajando con el elemento Container,
quizás es una buena idea que el elemento container no tenga márgenes arriba y abajo, porque eso lo vamos a dejar más bien para los elementos que conforman el contenido. Así que vamos a dejar sin margen arriba y sin margen abajo al container, y ya vamos a ver posteriormente cómo vamos a trabajar con eso, porque tengo algunas ideas que se ven interesantes al respecto. Bien, por ahora nos vamos a quedar con esto, que ya es un cambio súper importante desde lo que vimos en la lección anterior. Así que espero que por tu lado vayas haciendo este mismo ejercicio y se vaya viendo igual de bien como ya se está viendo el ejercicio que estoy haciendo por este lado. En la próxima lección vamos a hablar acerca de los estilos de texto, así que nos vemos ahí. Chau, chau.